9 de la mañana, a las 8 en Canarias, de esta mañana del 24 de diciembre, una mañana muy fría, y a veces la actualidad sola, igual que el calendario, te va sirviendo los contrastes, porque justo en una mañana en la que pues todo el país, la gran mayoría del país, va a estar pensando en aquello con lo que empezábamos el abierto, hay una fotografía muy particular y concreta que no queremos olvidar, que ocurre también en nuestro país y que nos sitúa sobre otra realidad, la de las personas migrantes, 400 personas migrantes que fueron desalojadas hace ahora una semana por el impulso del Ayuntamiento de Badalona. El alcalde de ese municipio, uno de los más grandes de Cataluña, Xavier García Albiol, del Partido Popular, lleva años con una campaña y un discurso muy concreto contra la inmigración y ha querido visualizarlo, ejemplificarlo de alguna manera con ese desalojo, sin ofrecer alternativa habitacional a las personas que allí vivían, con el resultado de que estas personas llevan, muchas de ellas, varios días, muchos días, soportando condiciones de lluvia y de frío, viviendo como pueden, donde pueden, en concreto bajo un puente, que es donde está en este momento, contándonos su situación ya desde las 8 de la mañana, nuestra compañera Andrea Villoria. Andrea, buen día otra vez. Hola, buen día. Sí, estoy ante este puente de la C31, que es la carretera de salida de Barcelona hacia la costa norte, donde hoy se espera que cientos de miles de coches salgan a cenas de Nochebuena y vacaciones de Navidad. Y la fotografía aquí es la de esos coches que empiezan a circular por encima, y debajo hay más de 50 tiendas de campaña, donde hace días que duermen 140 personas migrantes desalojadas. Vemos tiendas, bicicletas, carros de chatarra y mantas y ropa tendidas en barandillas todavía mojadas tras días de lluvia. A lo largo de la mañana tienen que volver aquí, a este punto, técnicos de la Cruz Roja a ofrecer a estas personas alojamiento temporal para los próximos 2 meses, gracias a un acuerdo que se cerró anoche entre entidades sociales, la Defensora del Pueblo catalán y la Generalitat, que han ofrecido, buscado y sufragado locales, pisos, albergues o incluso hostales fuera de Badalona. Y ayer estos técnicos ya vinieron a realojar a las personas más vulnerables, pero muchos decidieron quedarse bajo este puente en la calle, como Janela. Sí, esto está siendo muy duro porque para esta fecha es inhumano sacar a tantas personas, y yo, por ejemplo, tengo muchas cosas. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Yo soy muy cristiana, sí, gracias a Dios. Y es un día para mí muy triste porque se supone de que Dios no tiene que proteger, pero yo no entiendo esta protección aquí. No lo entiendo, no lo veo. Janela, que se emocionaba en la víspera de Navidad cubana, dice que es muy cristiana y lamenta pasar la Nochebuena en la calle. Ella, de momento, ha seguido aquí porque desconfiaba de una solución que le obligaba a irse a Malgrat de Mar, a 50 kilómetros de Badalona, donde tiene, aunque precario, un pequeño trabajo que le da algo de dinero para subsistir, y lo tenía que hacer pues con apenas una mochila con varias cosas, abandonando pues su bicicleta o su tienda de campaña. En cualquier caso, esta solución que se ha planteado para estas personas ha tenido que salir del Govern y de las entidades sociales, como por ejemplo Cáritas o la Cruz Roja, ante la incomparecencia del Ayuntamiento de Badalona, que era a quien le competía atenderles. De hecho, incluso la jueza que avaló el desahucio les obligaba al ayuntamiento, a los servicios municipales, a realojar y a ofrecer una salida social a estas personas. Por eso, ayer la Fiscalía tomó cartas en el asunto y requirió por vía judicial al ayuntamiento de Xavier García Albiol qué medidas sociales ha aplicado hasta ahora. La situación en Badalona de estas personas que viven, que malviven y bajo un puente, como nos describe Andrea, después de días de mucha lluvia y expuestos al frío que está haciendo en las mañanas de este mes de diciembre. Andrea, gracias. A vosotros. Ayer estuvo García Albiol en Ser Cataluña y le preguntaba a Marina Fernández, nuestra compañera que conduce el programa Aquí Cataluña, si el alcalde de Badalona no se estremece cuando ve estas imágenes de gente expuesta a este frío y a estas condiciones. Vostè, quan aquest cap de setmana ha vist les imatges d'aquestes persones, desenes de persones pelant-se de fred a sota un pont, sota el pont de la autopista... Usted, cuando este fin de semana ha visto las imágenes de estas personas, decenas de personas muertas de frío debajo de un puente en una autopista, con la carretera mojada porque llovía mucho, durmiendo al raso, ¿no se le remueve algo en el estómago cuando ve esas imágenes? No se li remou l'estómac quan veu aquestes imatges? Clar que sí. És que si no, no seria una persona, aleshores seria... Claro que sí, es que si no, no sería una persona, sería otra cosa, claro que sí. Pero usted sabía que esto acabaría así. Però vostè sabia que això acabaria així. Yo sabía que durante un tiempo tendríamos una cierta tensión, pero también sabía que los vecinos llevaban mucho tiempo, los vecinos del barrio de Los Remedios y del barrio de San Roc, viviendo una situación de inseguridad que estaban desesperados. Es que era un infierno para ellos. Es que era un infierno para ellos.
Él contó en esa entrevista, fue en esa entrevista con nuestros compañeros de la SER en Barcelona, donde, según el alcalde Albiol, que dijo que había estado dentro del edificio, había mafias y delincuencia. En fin, coincide todo esto, Cristina, con el contexto político que estamos viviendo. Bien es verdad que esta estrategia sobre la inmigración de Albiol no es nueva, ni tiene que ver con el contexto más inmediato, y además son las fechas que son, y aunque no lo fueran, pero es que además se produce en este justo momento del año. Bueno, quizá eso lo haga especialmente impactante porque parece que estamos más sensibles todo con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero aunque ocurriera un 10 de agosto, da igual, ¿no? Y efectivamente el actual alcalde de Badalona, el señor Albiol, lleva mucho tiempo, yo diría una década ya, con este tipo de políticas referentes a la migración, donde desde el principio ha intentado, no solamente él, sino todos los que articulan este discurso, pero yo creo que fue de los pioneros en este sentido, ¿no? Asimilar el concepto de migrantes con la idea de conflictividad social, con la idea de delincuencia, con la idea de alguna forma de peligro, y eso es algo pues muy relevante para entender después cuestiones que ocurren, y ahora mismo se hace de la forma más cruel, dejando en la calle sin realojar, porque hay que recordar, pues si alguno de los que nos están escuchando se les ha olvidado, que cuando la jueza emitió esa sentencia acerca del desalojo de aquel instituto, lo que dijo es que había que desalojar y realojar. Las dos cosas, ¿no? Desalojar por el peligro que esto suponía y realojar a estas personas en otros sitios. Pues bueno, el realojo parece que finalmente de los últimos que quedaban por tener un techo ha ocurrido esta noche gracias a un acuerdo, pero el alcalde realmente lo que estaba haciendo era un ejercicio de antipolítica. La política está para solucionar los problemas, la política está para mejorar la convivencia, la política está para apostar por la cohesión social. Y cuando se sacan a un conjunto de personas de lo más vulnerable de la sociedad en estos momentos sin darle una alternativa, realmente no se está mejorando la convivencia y ayudando a resolver los problemas. Al revés, se están tensionando la convivencia y se están provocando, o por lo menos se está ayudando a que puedan surgir mayores conflictos, ¿no? Yo en este caso también quiero mirar al otro lado, y quiero mirar al lado tanto de las entidades sociales como de aquellos funcionarios municipales que nos están diciendo, Cáritas, Cruz Roja, nos están diciendo continuamente que se están desviviendo, ¿no? En lo que está en su mano para hacer lo que pueden, pero que es verdad que luego topan pues con esos problemas de quien manda en definitiva, que en este caso es el alcalde, ¿no? Entonces, viendo los dos lados, viendo la parte de la política y viendo la parte de la sociedad civil o de los profesionales que están haciendo su trabajo pensando en mejorar la convivencia y en mejorar la vida, pues realmente es muy angustiante ver lo que tenemos por delante. Si a eso le unes que después, hoy La Vanguardia adelanta los 4 criterios que Vox quiere poner encima de la mesa para pactar con el Partido Popular en Extremadura, y uno de ellos vuelve a ser el rechazo a la migración. Entonces, bueno, pues esto es uno de los grandes peligros que en estos momentos tenemos en nuestro día a día. Una de las claves, José María, para entender lo que está ocurriendo en Badalona, ese es un caso que ocurre solo en un municipio o que puede, a partir de este caso, podemos llegar a algún tipo de conclusión general que aplique para todo el país, por ejemplo. Y la respuesta a esta pregunta la dio el mismo día en que se supo del desalojo, cuando Albiol dijo que era el mayor desalojo que se había producido en España. Aquello fue avalado por Alberto Núñez Feijóo en un tuit en el que no solo lo puso de ejemplo, sino que dijo que una de las primeras medidas que emprendería si él llega a la Moncloa es la ley antiocupa, y por tanto la dirección del partido avala el discurso de Albiol en este caso. Bueno, yo creo que el discurso de Albiol trasciende las fronteras de lo razonable y también de la política más táctica, porque lo que está poniendo de manifiesto es que se está señalando un aparente problema relacionado con la ocupación y con determinadas situaciones que puedan producirse de delincuencia en escenarios muy concretos, y generalizándose y maximizándose y proyectándose sobre el conjunto de la inmigración, y planteando, por tanto, un problema que tiene que ver con un vector autoritario y xenófobo que va creciendo y expandiéndose en el conjunto de las sociedades democráticas, y que tiene al inmigrante como punto de referencia y como chivo expiatorio de muchos malestares sociales, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante, que se está normalizando una lógica que es inasumible de acuerdo con nuestra cultura democrática y con los propios valores de nuestra civilización casi, y en estas fechas
es más que nunca judeocristiana, ¿no? Donde precisamente el humanismo y la defensa humanitaria de ciertos valores y la lucha contra la crueldad han sido señas de identidad de nuestra civilización, y ahora se están cuestionando por un utilitarismo táctico que aprovecha escenarios de visibilización que permiten a alguien consolidarse en su discurso y, por tanto, crecer en sus expectativas políticas. Y si eso está mal, evidentemente, en el alcalde de Badalona, está mal en quienes le arropan, le amparan y, por lo tanto, fomentan este tipo de soluciones que, insisto, están traduciéndose incluso en una conflictividad social entre los propios vecinos del Ayuntamiento de Badalona, entre quienes se ponen del lado del alcalde y agudizan aún más la tensión sobre la migración, y quienes se ponen del lado de los migrantes y tratan de defender un cierto margen de humanitarismo que impida que esta gente pueda estar viviendo, durmiendo debajo de un puente, y nunca mejor dicho, ¿no? Esto es lo que debería plantearse como trasfondo, y sobre todo no hacernos trampas al solitario, en el sentido de que el 80% de la renta que genera como crecimiento del PIB en nuestro país la traen los inmigrantes con su trabajo. Ellos monopolizan el sector de los cuidados, ellos monopolizan el sector de los servicios, ellos monopolizan la base de la cadena alimentaria en la agricultura. Es decir, son una parte fundamental de nuestra economía, por así decirlo, ¿no? De esa supuesta prosperidad en la que estamos instalados. Y hay que preguntarnos cuáles son las condiciones que hacen posible que hayan hegemonizado y monopolizado esos sectores. Entre otras, que se pagan salarios del tercer mundo. Y se pagan salarios del tercer mundo para garantizar una mejora de la productividad de las clases medias en un escenario en que las clases medias están claramente dañadas también por un impacto de digitalización que afecta al conjunto de nuestro tejido productivo por la automatización de la economía. Por lo tanto, deberíamos también pensar en esto de fondo, es decir, estamos maltratando a aquellos que nos ayudan a hacer posible nuestra vida. De nuestra vida de una clase media cada vez más fragilizada. Y en cambio, la crueldad la estamos proyectando diariamente sobre quienes todavía son más débiles y comparten con nosotros las migajas de los restos de nuestra prosperidad. Claro, es para hacérnoslo ver como sociedad. Y trasciende, insisto, a las fronteras de las banderías políticas e incluso de los personalismos, que en este caso, con una clara vocación autoritaria, proyecta a alguien como Xavi Albiol, ¿no? Que por otra parte es conocido porque viene defendiendo estas ideas desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, este es un debate de fondo que no sé si hoy debería estar presente en la mesa mientras comemos el turrón, pero hombre, deberíamos pensar qué viabilidad estamos proyectando sobre nuestra sociedad cuando la crueldad está avanzando de una manera tan normalizada y amparada en la ley. Porque al final lo que está haciendo el alcalde de Badalona es ejecutar una sentencia judicial de desahucio, y donde no hay mecanismos para forzar al ayuntamiento a hacer lo que el ayuntamiento tiene que hacer, que es realojar dignamente a esta gente. Bueno, insisto, estamos viendo alrededor de nosotros una serie de indicadores que reflejan una crisis sistémica en la que deberíamos estar pensando y no entregados a la polarización y debates que cada vez resultan más absurdos, la verdad. Decías temas que quizá igual no tendrían que estar en las conversaciones de hoy. Recordaba a las 8 ese estudio que salió hace apenas unos días de la polarización, que decía cuánta gente cada vez más renuncia a hablar de política, incluso se va de chats de WhatsApp porque cuando se habla de política ya muchas de las discusiones acaban en enfrentamientos tales que se rompen amistades y vínculos familiares. En fin, vuelvo, Edu, al asunto que nos ocupa, que es Badalona, a partir de esta reflexión de La Salle. Sí, comparto en general lo que han dicho tanto Cristina como José María, porque es verdad que que Xavi Albiol hace ya mucho tiempo, La Salle lo decía, ha fijado la misma posición política sobre este asunto, ¿no? Y es curioso, la resuelve rápido y la resuelve siempre de manera muy contundente, ¿no? Siempre tiene razón o cree tenerla cuando resuelve muy rápido, aunque no venga nadie, y donde
concentra en la figura del migrante una especie de significante vacío de todos los males, ¿no? Con él llegan todas nuestras amenazas, todos nuestros miedos, todos nuestros problemas. Si hay que elegir un lugar donde reside el campo problemático de una sociedad, pues es en la figura del inmigrante, que es quien nos amenaza en nuestra razón de ser. Supongo que por ahí elabora una concepción de la inmigración que no nos engañemos. A mí me encanta engañarme con este asunto y pensar que algún día esta batalla la vamos a ganar, pero las encuestas nos dicen que en el rechazo a la inmigración se sitúa mucha más gente que en una posición un pelín más matizada, sofisticada y con algún que otro pie de página, ¿no? Pies de páginas hay unos cuantos. Por ejemplo, España es uno de los 3 países con menor índice de natalidad de la Unión Europea. Tenemos un envejecimiento demográfico muy evidente y un índice de natalidad muy muy bajo también muy evidente. Es decir, crecemos por inmigración. Y eso que estamos escuchando todo el día en las noticias, leemos en los periódicos y vemos en las televisiones, el Producto Interior Bruto, que no deja de ser una especie de fijador monetario del valor agregado de todos los bienes y servicios que producimos, pues en parte crece, en parte importante, casi diría en parte súper importante crece, porque crece la población. No es difícil pensar que en uno de los países con menor natalidad de la Unión Europea no crece por nacimientos, sino por recepción de gente. Entonces, el debate de la migración para la Unión Europea y sus sociedades envejecidas, sus necesidades productivas y sus modelos redistributivos, tiene mucha más sofisticación que la manera en la que la resuelve el señor Albiol, ¿no? Que es muy rápido diciendo que no venga nadie, que se vayan todos, son nuestra mayor amenaza, echadlos de ahí. Y es verdad que cumple una orden judicial y le dice orden de desalojo, desaloje usted. Pero hay un mandato político de realojo de quienes no tienen dónde estar. Y esa el Ayuntamiento de Badalona la ha incumplido sistemáticamente desde que este señor se presentó en las elecciones queriendo limpiar Badalona. Uno escucha el lema limpiemos Badalona o limpiar Badalona y piensa que está ofreciéndonos una mejor limpieza higiénica de las calles de Barcelona de Badalona, perdón, y en realidad de lo que nos habla es de sacar todo aquello que no es de allí. Porque él decide quién es de allí y quién tiene derecho a estar allí. Y tercera mentira que nos gusta lanzarnos a nosotros, que la gente en Badalona no lo compraría, y lo compró. Y de repente le votaron una y otra vez. Y mucha gente que no es de ese partido dice, pues yo no le voy a votar nunca porque es del Partido Popular y yo soy de otro partido, pero no está mal esto que hace. Y poco a poco esta es una batalla ideológica, política, ética, que la hemos perdido y la estamos perdiendo. Así que vamos a tener que esforzarnos mucho en dar una dimensión humana de lo que son los seres humanos que van y vienen, y una dimensión también humana del modelo de convivencia que tenemos en nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros países, porque vamos a tener que echar ahí mucho. En el año 2026 aquí tenemos una asignatura que tenemos que mejorar. Y la pregunta, el dilema casi que dejaba antes de las noticias de las 9 Eduardo Madina en esta mesa de si, bueno, ahí hablábamos de la inmigración y de la situación que ocurre en Badalona, Cristina, con la pregunta, por no engañarse tampoco, de que hay una gran mayoría de gente o hay un gran volumen de personas que tiene sobre la inmigración una percepción que es muy difícil ya a estas alturas cambiar, o es por lo menos muy difícil introducir nuevas sensibilidades u otra manera de mirar la inmigración. Y por eso yo decía, no sé si hay algunos debates para los que ya es demasiado tarde. Cristina. Bueno, yo creo que tarde no, pero es verdad que hay que operar ya sobre una realidad que ha cambiado, ¿no? Y que es esa percepción. Cuando Edu ha planteado el tema, ¿no? De, bueno, es conocido la posición de Xabi García Albiol respecto a la migración y ha sido apoyada por muchos de sus vecinos. Me he ido corriendo a ver el resultado electoral de las últimas municipales allí en Badalona, y efectivamente la candidatura del Partido Popular, encabezada por Xabi García Albiol, obtuvo un 55,73% de los votos. Ahí es nada, con una subida muy importante de concejalías. Y efectivamente su discurso, como hemos señalado todos, no es nuevo. Se sabe lo que está opinando, ¿no? Respecto a los temas de la migración. A esto hay que unir otro tema que conocimos hace unas poquitas semanas, ¿no? Y es esas encuestas que nos dicen que en Cataluña en concreto, pero perdón, podríamos estar hablando de otra tierra también, pero en Cataluña en concreto se está dando una curiosa convergencia de votantes, según nos dicen los estudios, de votantes de Vox, que generalmente suelen ser clases medias bajas del ámbito urbano, junto con votantes de Alianza Catalana,
están más reflejadas en clases medias altas del ámbito rural, que tienen como común denominador, les diferencian muchas cosas, pero tienen como común denominador el rechazo a la migración. Unos, los primeros, porque les culpabilizan a los migrantes de fallos que en realidad son fallos del sistema público. Es decir, les culpan de retrasos a la hora de acudir a un médico y que te atienda, o de retrasos o de problemas a la hora de conseguir una beca para un comedor escolar, por ejemplo, ¿no? Y en vez de fijarse en dónde están fallando los servicios públicos, es la enésima pelea del penúltimo contra el último, donde se está, de alguna forma, también desde las administraciones, mejor dicho, desde algunas opciones políticas, se está azuzando esa idea, ¿no?, de la pelea contra los que menos tienen entre ellos. Y por otro lado, desde el punto de vista de esos votantes de Alianza Catalana más propios del ámbito rural, dicen sentirse amenazados en su identidad por la afluencia de migrantes. Bueno, estamos hablando de Cataluña porque estamos hablando de Badalona, sí. Podríamos hablar de otras comunidades autónomas y cada una tendría sus fenómenos, ¿no? En Extremadura hemos visto también, por ejemplo, estos días, como en zonas donde hay bastante migración, en Tayuela, por ejemplo, ¿no?, el pueblo con un 25% de migrantes, se ha disparado también el voto a Vox. Es decir, es un tema fundamental en estos momentos de pérdida de calidad democrática, de deterioro de la convivencia y de apoyo a la ultraderecha. Muchas veces, cuando se culpa a la migración, en realidad lo que se está haciendo es vincularla con pobreza y con desigualdad. Y efectivamente, si en unos determinados barrios o unas determinadas poblaciones hay problemas ahora para acudir a un centro de salud y que te atiendan en un plazo razonable, o hay problemas para conseguir una beca de comedor o una plaza escolar o la atención de los servicios sociales, lo más fácil es buscar el chivo expiatorio de fijarse en el migrante y culpabilizarlo, en lugar de pedir explicaciones a esos servicios públicos, o mejor dicho, a los responsables políticos de esos servicios públicos que no están cumpliendo con su función de garantizar el estado del bienestar para el conjunto de la población. Una población que está creciendo y que gracias a eso somos más ricos, y una población que ya es más diversa y por lo tanto necesita una atención mucho más sofisticada y de mayor calidad. Permitidme incorporar, voy contigo, José María, pero por incorporar, porque apela Cristina como el discurso de la extrema derecha está muy focalizado en esto y cómo esta percepción tiene cada vez más acogida por parte de muchos ciudadanos que antes pues no tenían esta posición.